de la parte especial del código. Bueno, nos referimos a los delitos. Hay que tener claro que no hay faltas en ningún delito, ningún crimen internacional ni delito contra el derecho internacional de los derechos humanos está en libre falta, con lo cual es lo último que vamos a hacer. En este libro segundo de la parte especial, también como ya habíamos adelantado, se han incorporado determinadas leyes penales especiales. La ley penal especial que tiene que ver con el tema que tenemos que abordar el día de hoy es precisamente el Código Penal Militar Policial. Este código, en el título segundo del libro segundo, tipifica los crímenes de guerra. Pero acá hay un gran problema, que tipifica los crímenes de guerra como delitos de función, y los crímenes de guerra no son delitos de función, tienen que ser conocidos por la justicia ordinaria. Lo que permite ese Código Penal Militar Policial es que esos crímenes de guerra cometidos por militares o policías sean conocidos por el fuero militar, fuero no competente para conocer estos delitos. Entonces, por eso es que se plantea la derogatoria de este título segundo del libro segundo del Código Penal Militar Policial. Se está trayendo esos delitos a la sección primera del libro segundo del nuevo Código. Bien, ¿qué novedades hay? Lo que nos interesa, la tipificación de los crímenes internacionales y de los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. Hay otras novedades que no importa, digamos, hacer la mención, pero están acá. Entiendo que eso está disponible de ustedes y que lo pueden tomar como quieran. Pero esto es lo que nos importa. En este nuevo Código Penal se tipifican los crímenes internacionales y los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. Eso está allá en la pizarra. Profesor, sí. ¿Qué va a ocurrir con el Código Penal Militar Policial? ¿No se van a alterar esa parte? No, va a seguir vigente, solo se va a derogar ese título segundo del libro segundo, nada más, que tipifican los crímenes de guerra. Nada más, esa parte porque se está trasladando al Código Penal. De hecho, es un código que está actualmente, me parece, si mal no recuerdo, está sometido a un proceso de inconstitucionalidad, entre otras cosas porque tipifica como delito de función delitos que no lo son. Bien, algo que hay que tener en claro es que si es que se aprueba este Código Penal, el Perú, con la sola aprobación del Código Penal, estaría cumpliendo con 36 tratados de los cuales el Perú es parte. Tratados de diversas materias, del derecho internacional humanitario, del derecho penal internacional, del derecho internacional de los derechos humanos. Son 36 tratados de los cuales el Perú estaría cumpliendo. La regla general es que los tratados establecen como obligación para los estados que ese tratado se implemente a nivel interno, cuando corresponda. Y obviamente cuando se trata de tipificar delitos es necesario, por lo menos para países como el nuestro, de tradición jurídica civilista, donde el principio de legalidad es uno de los principios fundamentales, la implementación tiene que hacerse a nivel interno, tiene que adoptarse leyes. Hay formas de implementar diversas maneras, ¿no? Hay estados como Uruguay, por ejemplo, que lo que hacen es una norma de referencia al Estatuto de Roma, ¿cierto?, respecto a los crímenes internacionales, y respecto a esos crímenes les imponen simplemente la pena, hacen una referencia directa e imponen la pena, ¿no? Nosotros no hemos optado por esa técnica, lo que nosotros hemos hecho en el Perú es tipificar delito por delito e imponer la pena, ¿no? O sea, es una implementación adecuada al derecho interno. Los delitos de esta sección primera del libro segundo del nuevo Código Penal son estos de aquí, en este orden además: el crimen de genocidio, los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos, como está en la pizarra, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Esos son los que se han previsto en este nuevo Código Penal, conforme al derecho internacional. En lo que se refiere al genocidio, los artículos 152 y 153, se tipifica por un lado el genocidio y por otro lado la incitación, promoción y facilitación del genocidio. El genocidio ya está previsto en el Código Penal actual, con una redacción un poquito inadecuada, pero con una gran diferencia.
Cuando hablamos de genocidio, hay que tener claro de que el genocidio implica la intención de la gente de destruir total o parcialmente a determinado grupo protegido. Esos grupos protegidos, de acuerdo al derecho internacional, son los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. En el Código Penal vigente se incorpora un grupo adicional y son los grupos sociales. La pregunta es: ¿cuáles son esos grupos sociales? Es claramente definido que es un grupo nacional, étnico, racial o religioso, pero la pregunta es: ¿qué es un grupo social? Pobres, la clase social A, B, C, ¿qué es un grupo social? Y además el término social no está ni en el Estatuto de Roma ni en la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio. No está. Entonces se ha suprimido ese término y se ha tomado los grupos que se protegen con la sanción del genocidio, que son los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. Para que se acuerden de estos grupos protegidos, mi profesor José Burneo en la maestría de Derecho Penal dijo: acuérdense de esta expresión. Los NEO. Los grupos protegidos en el delito de genocidio son los grupos nacionales, étnicos, religiosos y raciales. Fue la mejor manera de aprender, así que pueden tomarlo también. ¿Cómo es que la gente cumple con esta especial intención de destruir total o parcialmente a estos grupos protegidos? Acá hay 4 conductas claramente definidas. Lesiona gravemente la integridad física o mental de los miembros del grupo. Somete al grupo a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física de manera total o parcial. Realiza medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Traslada por la fuerza a niñas o niños de un grupo a otro grupo. Podría decirse, porque ya que estamos en un contexto del terrorismo terrible en Europa, que señala que podría ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Por ejemplo, el caso de lo que comete el Estado Islámico, porque lo que está haciendo es destruir, por lo menos ahora parcialmente, a grupos religiosos que son contrarios a lo que profesa la religión musulmana. Entonces, ¿qué grupo religioso se le quiere destruir? Principalmente el grupo religioso de los cristianos. Todos los grupos cristianos en Siria están siendo desaparecidos por ellos, los asesinados, etc. Entonces, eso es claramente un delito de genocidio. ¿Por qué? Porque lo hace, no está acá la conducta definida, pero sí está acá. Porque una de las conductas que se cometen para destruir total o parcialmente un grupo protegido es mediante el asesinato, es cuando mata. Y acá la pena es diferenciada, ¿cierto? La pena es mayor, y acá se dice que es la pena privativa de libertad indeterminada. Esto es lo mismo que cadena perpetua, solo que ya no se llama cadena perpetua en el nuevo código, sino pena privativa de libertad indeterminada. La pena privativa de libertad en el nuevo código penal es de 2 clases: temporal e indeterminada. La indeterminada es lo mismo que la cadena perpetua, solo que se llama indeterminada y ya no cadena perpetua. Sometida además a los mismos criterios de revisión cada 30 años, ¿cierto? Lo mismo. Y cuando se trata de otras modalidades de genocidio, la pena privativa de libertad es la máxima, ¿no? De 35 años. La otra expresión del delito de genocidio, no es propiamente el genocidio, sino es se sanciona la incitación, promoción y facilitación del genocidio, es esa que está ahí. Se sanciona a la gente que incita, promueve o facilita de modo directo y público la comisión del delito de genocidio y es reprimido con una pena menor, que es de 5 años a 10. Este delito se tomó fundamentalmente de una experiencia del conflicto armado interno que hubo en Ruanda cuando hubo esta masacre o este genocidio ruandés de los Hutus contra los Tutsis. Allí prácticamente el genocidio se inicia precisamente con este delito. Por radio se dio un mensaje para que los Tutsis sacaran los machetes que habían comprado los líderes Tutsis para asesinar o matar o desaparecer totalmente al grupo étnico Hutu. Perdón. Los Hutus fueron los que perpetraron el genocidio y los Tutsis eran las víctimas en este caso. Entonces, eran contra los Tutsis. Entonces,
Este delito tiene un antecedente directo en ese hecho concreto porque, digamos, el mensaje que se dio por radio, por un medio público y de manera directa además, es que se inició el genocidio ruandés. Es prácticamente la tipificación de ese acontecimiento en la historia. Son los únicos delitos que tienen que ver con el genocidio. Sí, señor. Esa teoría no sería la que sostiene Jacobs, que señala del derecho penal del enemigo. Mire, ya Jacobs ha dicho que el derecho penal del enemigo es una descripción de la realidad. Sí. Entonces, podría decirse que los niveles de sanción o de punibilidad de determinadas conductas que se consideran graves configura este llamado derecho penal del enemigo. Sí, de cierta manera. De cierta manera. El objetivo de todo esto es evitar la impunidad de ciertas conductas, ¿no? Y llamarlas como se deberían de llamar. Por ejemplo, hay muchos especialistas en derecho penal que han dicho que estas disposiciones son de derecho penal del enemigo. ¿Por qué es imprescriptible estos crímenes internacionales y por qué no todos los demás? ¿Por qué no la trata de personas es imprescriptible? También es grave. ¿Por qué no el terrorismo es imprescriptible? También es grave. Algunos dicen por qué no los delitos de corrupción. También son graves, sobre todo en países pobres, ¿cierto? Porque retrasan años de años porque el presupuesto nacional va a los bolsillos de algunos pocos y no se distribuye equitativamente a todas las personas. ¿Por qué? ¿Podría decir que son delitos de derecho penal, son disposiciones de derecho penal enemigo? Sí, en algunos casos tal vez. Por ejemplo, la prohibición de indulto. O sea, si una persona condenada por determinado delito puede beneficiarse de indulto o una conmutación de pena, ¿por qué no una persona que ha sido sancionada por estos delitos? Fujimori, si quieren, piensen, ¿por qué no? Un gran crítico de estas formas de criminalizar las violaciones graves a derechos humanos es Daniel Pastor, un penalista conservador de Argentina, muy bueno, muy bueno, ¿no? Entonces, y Jacobs, como usted ha dicho, también lo ha dicho, sí, son expresiones de derecho penal enemigo, pero que implican el hacerle frente a una realidad. Y eso sostiene él también. Claro, es hacerle frente a eso. O sea, esta medida de las medidas de seguridad, de la custodia postpenal y la medida de seguimiento postpenal, son medidas de derecho penal enemigo. O sea, ¿a quiénes persigo? ¿Al extorsionador? ¿Al violador? Perdón, ¿al usurpador? No, persigo al violador de menores de edad. Persigo, reincidente además, persigo al terrorista. Pues claro, porque se supone o se entiende que son enemigos. Entonces hay que tener especial cuidado con ellos. Claro, son medidas que se aplican con la finalidad de salvar pues, un bien mayor, ¿no? Que es la existencia del Estado, la nación, la seguridad de las personas, etc. Entonces, piense usted qué medidas está adoptando Francia. O sea, quienes tengan apariencia de árabes, seguro son los primeros sospechosos, ¿no? Más allá de que, claro, hay varios spots, varios videos que se han convertido en virales de que soy árabe, no soy terrorista, ¿cierto? Pero seguramente son los principales sospechosos, sobre todo los que creen en lo que dice el Corán. Entonces, ¿son medidas de derecho penal enemigo? Sí, pero son medidas de seguridad. Necesarias en algunos casos. Ahí hay que ver hasta cuál es el límite, ¿cierto? Porque igual, el hecho de que estemos en una situación de alarma pública no significa que los derechos humanos deban ser vulnerados. A situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, pero siempre con el límite de los derechos humanos. Bien, esto es lo que se refiere al crimen de genocidio. Esto está de conformidad con lo que establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el artículo 6, y lo que establece la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de Naciones Unidas. Pasemos al siguiente, a los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. Como ya hemos adelantado allá, se tipifica acá, se llama ejecución arbitraria, tortura, tratos o penas crueles y inhumanos o aberrantes y la desaparición forzada de personas. El nombre juris de este delito de la ejecución arbitraria se ha tomado más aplicado al derecho nacional y digamos, por un tema de pura lógica. El nombre juris en el derecho internacional, manejado por la jurisprudencia de la Corte, es ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria. La extrajudicial implica que se aplica al margen del proceso judicial, ¿cierto? La ejecución extrajudicial es al margen de un proceso judicial. La ejecución sumaria es similar a la arbitraria, ¿cierto? Porque la arbitraria es privar de la libertad a una persona sin ninguna justificación.
La sumaria es ejecutar a una persona después de un proceso más rápido posible, ¿cierto? Pero dentro de todo hay arbitrariedad tanto en la expresión extrajudicial como en la expresión sumaria. Por eso es que el nomen juris de la ejecución extrajudicial sumaria arbitraria se ha restringido o reducido a una ejecución arbitraria. Y por ejecución arbitraria se entiende cuando un funcionario, servidor público, o cualquier persona, cualquier particular, con la aquiescencia o tolerancia o el apoyo del poder público, mata a otra persona. Esa es la ejecución arbitraria. Si quieren implementarlo o hacer un parangón con las otras normas que criminalizan el homicidio, esto es una forma de homicidio calificado. Tan igual como el feminicidio. La pena, de hecho, es igual, es la misma. Es un homicidio calificado. Solo que aquí el agente es un funcionario servidor público o cualquier persona que cuente con el apoyo o tolerancia del poder público. Esa es la única diferencia. Al igual que el feminicidio, al igual que matar a una persona por ferocidad, para ocultar otro delito, es exactamente lo mismo. Es el mismo reproche penal. Es lo mismo. Solo que es otro supuesto y además tiene que ver con un supuesto que lesiona el derecho internacional de los derechos humanos. La tortura es una violación grave de derechos humanos. Implica también el acto de un funcionario servidor público. Antes de todo esto, hay algo que hay que tener claro. El agente, el sujeto activo en todos estos delitos es cualquier funcionario o servidor público o cualquier persona que cuente con la tolerancia, apoyo o venia del Estado. Ese es el sujeto activo. No puede ser cualquier particular sin el apoyo del poder público, ¿no? Es cualquier particular con el apoyo del poder público o cualquier funcionario o servidor público. O sea, ese es el sujeto activo en estos 4 delitos. ¿Cuál es la conducta punible en la tortura? El acto doloso, obviamente, mediante el cual estos agentes, o los sujetos activos, infligen a una persona daños o dolores graves, o sufrimientos graves, con determinada finalidad. La finalidad puede ser de investigación, de sanción, de prevención, como medio de intimidación, como medio de discriminación o con cualquier otro fin. Entonces, la tortura se define de la siguiente manera. Primero, el sujeto activo, que es un funcionario del Estado, un agente del Estado o cualquier particular que cuente con la tolerancia del poder público. El acto es infligir a una persona sufrimientos graves. Puede ser con golpes, puede ser con amenazas, con cualquier medio. Ese es el acto, infligir sufrimientos graves a una persona. Con determinada finalidad. La finalidad puede ser cualquiera. En el derecho internacional la finalidad es amplia. Si ustedes revisan la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos adelante, van a encontrar que la redacción de la tipificación de la tortura tiene una finalidad cerrada, restringida. Pone supuestos específicos, 4 o 5, no más. Pero si van a revisar el artículo 2 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, van a encontrar que la finalidad es esta, abierta, o con cualquier otro fin, con fin de sanción, represión, intimidación, para buscar información de un tercero, ¿cierto? Como medida discriminatoria o con cualquier otro fin. Esa disposición de o cualquier otro fin es la que se ha implementado en la tipificación de la tortura del nuevo Código Penal. ¿Es la única modalidad de tortura? No. Hay otra modalidad de tortura que está prevista solo en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Y es que implica que este agente del Estado o cualquier otra persona con la tolerancia del Estado o del poder público aplique métodos tendientes a anular la personalidad jurídica de la persona, aunque le cause o no le cause sufrimiento físico o psíquico. Lo tradicional es que la tortura pues implica un acto severo contra la persona, ¿cierto? Imponerle golpes o violencia psicológica grave, porque esa es la gran distinción entre la tortura y los tratos o penas crueles e inhumanos graves, el nivel de gravedad. Pero en el ámbito de la tortura, en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, se tipifica un tipo de tortura distinto, una modalidad distinta. La finalidad de esa tortura es aplicar a una persona métodos
tendientes a anular su personalidad. No hay en el derecho peruano todavía un antecedente sobre el tema, en la jurisprudencia de la Corte tampoco, no conozco un antecedente en el derecho comparado, pero eso es una forma de tortura además. Y el requisito es tan especial esa forma de tipificar la tortura que incluso no exige que en el caso concreto se haya producido un sufrimiento grave en la víctima. Basta la intención de anular la personalidad de la víctima. Basta aplicarle métodos para anular la personalidad de la víctima. El otro delito son los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Como ya hemos adelantado, se tratan de actos que también infligen los sujetos activos que hemos mencionado, pero esto está circunscrito fundamentalmente a personas que están privadas de libertad. ¿Qué actos se sancionan como tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes? El aislamiento coactivo e ilegal. El aislamiento en el Perú está permitido, el Código de Ejecución Penal lo permite, hasta por 30 días, prorrogables a 40 sin que la necesidad del caso lo amerite. Pero el aislamiento es una sanción para el interno más complicado posible, para el más peligroso, que genera más problemas. Para ese es posible aplicarle una sanción de aislamiento. Pero la sanción acá de ese aislamiento no es aquel aislamiento que se aplica realmente, que tiene justificación, sino aquel aislamiento en donde se le ha aplicado un mero aislamiento. Eso es lo que está sancionado. ¿Qué más está sancionado como un trato o pena cruel, inhumano o degradante? Que al interno no se le permita el acceso a atención médica, a pesar de requerirlo. Eso es lo otro que también está sancionado. ¿Qué pasa con la desaparición forzada de personas? Igual el agente activo es el mismo el agente activo. ¿Cuál es la conducta que se reprocha acá? Es el acto mediante el cual esos sujetos activos privan de la libertad a una persona, puede ser legal o ilegal, arbitrario o legítimo, no importa la forma en que se le priva de la libertad. Lo importante es que una vez privado de su libertad, el agente que lo priva desconoce la privación de esa libertad o no brinda información sobre el paradero de la persona que se priva de su libertad, con la finalidad de sustraerla de toda protección legal. Esa es la desaparición forzada. En esos términos está reprimido en el nuevo Código Penal. ¿Claro? Sobre un tiempo determinado no señala nada. No. No. Basta la aprehensión de una persona y sustraerla de toda protección legal. Y para sustraer toda protección legal, el agente o los agentes que le privaron de la libertad, para que se configure el delito, tienen que negar que esa privación de la libertad se ha producido o tienen que no brindar información del paradero de la víctima. Esa es la idea, la desaparición forzada. Pasamos ahora a otro crimen internacional. Y me refiero a los crímenes de lesa humanidad. Lo importante en estos crímenes es que acá el sujeto activo puede ser cualquier persona. Como en el genocidio. Eso también no olvidé decirlo. En el genocidio puede ser cualquier persona. No tiene que ser necesariamente un agente del Estado o cualquier persona que actúe bajo la potestad del Estado o cobertura del poder público. Puede ser cualquier persona. Donde sí se requiere un agente cualificado es en los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. Pero los crímenes internacionales, eso sería genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o agresión. Olvidemos de agresión. Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, no se requiere un agente cualificado. Puede ser cualquier persona. Obviamente tiene que tener el poder para poder cometer estos crímenes porque le requiere toda una estructura de o de organización. Para que exista crimen de lesa humanidad, tiene que existir un contexto concreto. Y ese contexto es que cualquiera de estos actos, cualquiera de ellos, se cometan en el contexto de un ataque generalizado o plan sistemático contra la población civil. Solo cumpliendo con ese contexto es que estamos hablando de un crimen de lesa humanidad. Por eso es que hace un momento, cuando hicimos esta distinción, dijimos: no toda tortura es un crimen de lesa humanidad.
Todo tortura es un crimen de lesa humanidad. Solo será la tortura un crimen de lesa humanidad si es que esa tortura se comete en el contexto de un ataque generalizado o plan sistemático contra la población civil. Y que la gente además tenga conocimiento de que eso se está cometiendo. Pues se requiere una especial intención de la gente. Que la gente sepa que lo que está cometiendo se está perpetrando en este contexto de ataque generalizado o de plan sistemático contra la población civil. El ataque generalizado se refiere a una masividad de víctimas. O sea, hay un nivel de ejercicio de fuerza que genera una pluralidad de víctimas, muchas víctimas, 100, 200, 300, muchas víctimas. Mientras que el plan sistemático, ubíquense en lo que pasó con el Grupo Colina, o el Plan Cóndor. El plan sistemático implica la estructura, ¿cierto?, de un grupo de personas, un plan, una política destinada a cometer cualquiera de esos crímenes o todos esos crímenes. Un plan, una estructura, recursos humanos, recursos logísticos, toda una estructura para cometer esos crímenes. Un plan. Entonces, bajo esa cobertura, bajo ese contexto, es que cualquiera de estos crímenes podrá ser considerado como crímenes de lesa humanidad si es que se cometen solo en ese contexto. Solo en ese contexto. No olviden que estos por sí solos no son crímenes de lesa humanidad. Tiene que existir el contexto que ya hemos señalado. Bien, el asesinato implica la privación de la vida de una persona en ese contexto. Acá tengo que leer porque yo siempre me confundo con los nombres, les voy a indicar cuál es la conducta prohibida en el exterminio. La esclavitud implica el ejercicio de una persona de derechos de propiedad sobre otra persona u otras personas. Es el ejercicio de derechos de propiedad sobre otras personas. El exterminio implica someter a determinada población o parte de ella a condiciones de vida encaminadas a causar su destrucción física, total o parcial. Someter a condiciones de vida que impliquen su destrucción total o parcial. Ese es el exterminio. No necesariamente es matar a una persona o un grupo de personas, sino someterla a condiciones de vida que impliquen su destrucción total o parcial. La deportación o traslado forzoso de la población. Acá se refiere a una deportación o expulsión de personas en masividad, ¿cierto?, por razones arbitrarias. A toda persona puede ser expulsada o deportada de determinado territorio hacia otro, sí, pero hay mecanismos legales que hay que cumplir. Entonces, acá se refiere a la mera deportación de una población más o menos masiva. Encarcelación o privación grave de la libertad personal como crimen de lesa humanidad. Acá se refiere a la privación ilegal, arbitraria, ¿cierto?, conforme al derecho internacional. La privación ilegal es cuando no se cumplen las previsiones previstas en la ley. La privación arbitraria es cuando no existe ninguna justificación para que una persona sea privada de la libertad. A eso se refiere. La tortura bajo los mismos supuestos que hemos conversado hace un momento, ¿cierto?, solo que aquí quien cambia es el sujeto activo. Acá puede ser cualquier persona. La violación sexual, acá es necesario hacerles una novedad en el código. La violación sexual en el Código Penal vigente establece que habrá violación sexual cuando el agente tenga acceso carnal con su víctima mediante grave amenaza o violencia. Grave amenaza o violencia. El término grave es un término indeterminado, ¿cierto? No se sabe cuándo es grave, qué es grave. Amenaza sí se sabe qué es. Entonces, lo que se ha hecho en el Código Penal es eliminar ese requisito de grave amenaza, ¿no?, para que no haya una indeterminación en materia penal y basta la amenaza para que la víctima, para que la gente pueda ser sancionada por violación sexual en tanto tenga acceso con la víctima. Pero además,
la amenaza o la violencia no son los únicos medios para poder cometer el delito, sino que se incorpora también que el acceso carnal con la víctima se tenga en un contexto de coacción, en cualquier contexto de coacción, en cualquier contexto de coacción. Por ejemplo, es el caso Fernández Ortega contra México. Fernández Ortega vive en una zona militarizada en México, en la ciudad de Guerrero, zona militarizada, enfrentamiento del Estado con pueblos indígenas en México. Inés Fernández Ortega es una mujer indígena, cuyo esposo aparentemente estaba participando también en el conflicto armado interno en esa zona militarizada. Entraron 11 militares a su casa rompiendo la puerta y le preguntaron a ella: ¿dónde está tu esposo? Entraron 11 militares fuertemente armados. ¿Dónde está tu esposo? Y ella dijo: no sé. Uno de los militares la empujó al suelo, ella cayó al suelo, le despojaron de sus prendas íntimas y la violaron uno a uno. La única violencia fue haberla empujado al suelo. Después ella no hizo nada más. Y los agentes del Estado tampoco hicieron nada más que estar parados con sus armas. Pero eso de por sí no podría calificar como una amenaza el hecho de que tengan armas, la posibilidad de materializar. La amenaza es: o te dejas o te mato. Claro, pero también así yo no diga nada si alguien me pone una presión en la cabeza y me está amenazando, así no me diga nada. Sí, pero no le pusieron ninguna pista, simplemente están parados. No, Y ella bueno, se dejó, prácticamente dejó que la violara. ¿Eso significa que ella aceptó ese acto sexual? No, significa que había un entorno de coacción. O sea, las líneas seguro son muy grises, ¿no? Pero si yo considero solo la amenaza o la violencia, puedo dejar, si es que no establezco este supuesto de un ambiente de coacción, puedo dejar en lagunas de impunidad este tipo de conductas, por ejemplo. Un ratito, pero nadie la golpeó, simplemente le tiraron al suelo. Tampoco es un nivel de violencia extremo como para que usted, digamos, se le venza a usted el hecho de mantener relaciones sexuales voluntarias con otra persona. Tampoco la amenazaron, no le dijeron que le iban a matar, simplemente la tiraron al suelo. No hay una amenaza, ni siquiera llega a la amenaza. Entonces, pero si ha habido un ambiente de coacción, sí, pues ¿qué voy a decirle a estas personas? ¿Me voy a oponer a que me traten de esa forma? No, porque hay 11 militares fuertemente armados, mis hijos, estaban sus hijos en el segundo piso presencialmente. Entonces, el tema es ese. Por eso se tomó esa forma de redactar el delito de violación sexual, ya no solo para la violación sexual como crimen de lesa humanidad o como crimen de guerra, como vamos a ver más adelante, sino también como violación sexual en cualquier contexto. Esa es digamos, una novedad interesante, porque en muchos casos en el Poder Judicial han sido absueltos porque no se comprobó la grave amenaza o no se comprobó la violencia, ¿no? Porque el Poder Judicial exige determinado grado de violencia. Basta comprobar en un caso concreto un nivel de un ambiente de coacción donde la víctima obviamente no tenga posibilidad de negarse a tener el acto sexual con su agresor. Ese es un tema interesante. La esclavitud sexual también implica ejercer derechos de propiedad sobre una persona, pero directamente ligado al ejercicio de la libertad sexual. O sea, violar la libertad sexual de una persona, pero usándola como un bien, una propiedad. La prostitución forzada implica, obviamente, como su propio nombre lo dice, obligar a una persona a prostituirse, ¿no? Ya que esta persona explote la riqueza de lo que obtiene por la prostitución. El embarazo forzado, su propio nombre lo dice, ¿cierto? Obligar a una persona a tener relaciones sexuales con una persona y embarazada. Esterilización forzada, privar a una persona de su capacidad reproductiva, sea hombre o mujer, eso no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Obviamente, lo que conocemos de la historia, las mujeres han sido las principales afectadas por estos delitos. Unión forzada, someter a una persona, hombre o mujer, a una unión forzada, sea de convivencia, sea de matrimonio, sea cualquier otra forma, pero obligar a una persona a que conviva o tenga una relación, digamos, de pareja con otra, la unión forzada. El aborto forzado, creo que se entiende claramente qué cosa es el aborto forzado, ¿cierto? O sea, obligar a una persona a abortar. Violencia sexual,
La violencia sexual es todo acto de la violencia sexual que no implica penetración en la víctima. Mientras que la violación sexual sí implica el acto de tener un acto sexual con la víctima, es decir, penetrar en el cuerpo de la víctima, ¿cierto? La violencia sexual comporta otro tipo de comportamientos distintos. Formas de violencia sexual precisamente son el aborto forzado, la unión forzada, la esterilización forzada y el embarazo forzado. Son Actos contra el pudor. por ejemplo, ¿no? Los tocamientos de connotación sexual son formas de violencia sexual. O sea, eso que conocemos como, ¿han visto la película Hotel Rwanda? Someter a las personas al desnudamiento. A partir de esto se me ocurre, hay una escena en la película Hotel Rwanda donde había una especie de jaula donde estaban mujeres tutsis desnudas, todas desnudas, ¿cierto? Dando vueltas en círculo. Eso ya es un acto de violencia sexual, ¿no? Es un crimen de violencia sexual como crimen de lesa humanidad. La persecución, eso también es un término que no recuerdo siempre. La persecución. La persecución tiene que ver con lo siguiente. Es el que priva de la libertad o lesiona gravemente la integridad física o la salud de un miembro, de un grupo o colectividad por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género. Es decir, es perseguir a un grupo de personas, ¿cierto? Pero por determinados motivos. Esos motivos son políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género. Pero el acto en sí mismo, o sea, no solamente es cometer el delito por estos motivos, sino de que hay que producir un resultado. Es decir, privar de la libertad a la persona o dañar su integridad física o su salud. Ese es el acto. O sea, la persecución es privar de la libertad a una persona o dañar su integridad física o su salud, pero por determinados motivos políticos, raciales, religiosos, de género, étnicos o culturales. Ese es el delito de persecución. Importante, no solamente es el acto comisivo, es decir, dañar a la persona en su integridad o su salud o privar de su libertad, sino que hay un motivo especial. O sea, que esa persona integre un grupo que tiene esas connotaciones, ¿no? Políticas, raciales, étnicas, religiosas, culturales o de género. Desaparición forzada es la misma definición de desaparición forzada que ya hemos conversado, solo que se debe cometer en el contexto de un crimen de lesa humanidad. El apartheid implica precisamente la segregación por temas raciales o étnicos. La experiencia más clara de apartheid que hemos tenido es lo que pasó en Sudáfrica. Toda la experiencia de lo de naciones que vive Nelson Mandela. Pero el apartheid es precisamente eso, ¿no? Someter a una segregación racial, una población y someter a determinada población por temas raciales a niveles de vida, condiciones de vida inhumanas. Despojarlos de derechos, condiciones de vida que conlleven a su desaparición, a su muerte, etc. Los tratos o penas crueles, inhumanos, flagrantes, lo mismo que hemos definido hace un momento, pero en el contexto de un crimen de lesa humanidad. Esos son los crímenes de lesa humanidad. Imprescriptibles, como ya hemos conversado. Los crímenes de guerra. En el nuevo Código Penal se reprimen los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra en general son los delitos que confrontan o violan las normas mínimas del derecho internacional humanitario. Son aquellas normas que regulan o se deben respetar en todo conflicto armado. Y me refiero a conflictos armados de carácter internacional o conflictos armados no internacionales, los CAI o los CAN. Doctor, disculpe, sobre la esclavitud sexual y prostitución forzada, ¿cuál es la diferencia con la trata ahí? Esclavitud sexual, Prostitución forzada, ¿no tiene una similitud con la trata? lo que pasa es que la esclavitud sexual y la prostitución forzada se refieren a temas eminentemente, o sea, a temas de explotación de naturaleza sexual. La trata de personas, la explotación, la trata de personas es más amplia que la que tiene connotación sexual.
La trata de personas tiene fines de explotación sexual, de trabajo forzado, entre otros, ¿no? De tráfico de órganos, entre otros. O sea, la finalidad de la trata de personas es amplia. No importa la forma de explotación, lo importante es que se explote a la persona, pero no está restringido a puros temas sexuales, a diferencia de los otros delitos que usted mencionaba. Y la connotación, la explotación ahí, tanto la esclavitud como la prostitución forzada, es de pura connotación sexual. Pero la trata de personas no. Todos ellos son ataques generalizados o sistemáticos, ¿no? Sobre lo de lesa humanidad. Claro, para que haya un crimen de lesa humanidad, cualquier delito, cualquiera de los delitos que hemos mencionado, cualquiera de estos, tiene que haberse cometido en el contexto de un ataque generalizado o plan sistemático contra la población civil. Cualquiera de ellos. O sea, si es que no ocurre este contexto, no estamos frente a un crimen de lesa humanidad. Eso es lo que hay que tener claro. Por eso le digo, ¿se cometió tortura? ¿Es un crimen de lesa humanidad? No necesariamente. Hay que ver el contexto. ¿Se cometió esa tortura en el contexto de un plan sistemático o ataque generalizado contra la población civil? No, entonces no es crimen de lesa humanidad. Si se cometió, perfecto, es un crimen de lesa humanidad. Eso es lo que hay que tener. Delitos de guerra o crímenes de guerra, o también conocidos como delitos contra el derecho internacional humanitario. Se reprimen estas conductas en 4 grandes capítulos: los delitos contra las personas protegidas por el derecho internacional, delitos contra el patrimonio y otros derechos protegidos por el derecho internacional humanitario, delitos contra operaciones humanitarias y emblemas, delitos de empleo de métodos prohibidos en la conducción de hostilidades y delitos de empleo de medios prohibidos en la conducción de hostilidades. Es un capítulo amplísimo, vamos a dar funciones generales. Acá se reprimen las conductas que se cometen contra personas que son protegidas por el derecho internacional humanitario. ¿Quiénes son? La población civil, los heridos, los náufragos, los que han dejado de participar en conflicto, los prisioneros de guerra. Personal sanitario también, ¿quiénes más? Periodistas que cubren temas de alto riesgo. ¿Qué más? Ok, claro, no, igual no participan en conflictos armados. Entonces, estos delitos, ¿cómo? Tienen por objetivo, por finalidad, proteger a este grupo protegido del derecho internacional humanitario. Lo que hay que tener claro acá es que hay delitos contra el derecho internacional humanitario que se cometen en conflictos armados internacionales y hay delitos que se cometen en conflictos armados no internacionales. ¿Qué cosa es lo importante en los crímenes de guerra? Lo importante primero es definir en qué tipo de conflicto estamos. ¿Conflicto armado internacional? ¿CAI? ¿O conflicto armado no internacional? CAI. ¿En cuál de ellos estamos? Eso es lo importante, hay que saber. Segundo, hay que tener en cuenta que cualquiera de estos delitos solo se van a cometer si están en un contexto de conflicto armado. Es decir, a ver, ¿qué delitos se encuentran en este primer grupo? Por ejemplo, el asesinato. El asesinato, privar de la vida a una persona, también es un crimen de guerra, pero también puede ser un crimen de lesa humanidad. ¿Cuál es la diferencia? En que el asesinato será un crimen de guerra si es que ese asesinato se cometió en el contexto de un crimen de guerra, de un conflicto armado. Será un crimen de lesa humanidad si es que ese asesinato se cometió en el contexto de un ataque generalizado plan sistemático contra la población civil. Igual, la tortura es también un crimen de guerra, pero tendrá que cometerse esa tortura en el contexto de un conflicto armado, sea nacional o internacional, no importa, pero tiene que cometerse en ese contexto. ¿La tortura puede ser cometida contra alguien, un miembro de la población civil? Sí. ¿Contra un clérigo? Sí. ¿Contra una persona que está en misión de paz? Sí. ¿Podrá cometerse contra un prisionero de guerra? Sí. ¿Por qué es importante distinguir los conflictos armados de carácter internacional y los conflictos armados de carácter no internacional? Por ejemplo, por el estatus que se le da a cada uno de los que participan y no participan en el conflicto. ¿La figura del prisionero de guerra aplica en los conflictos armados internacionales? No. Hay que tener claro eso.
¿Cuáles son los crímenes de guerra que se prevén o que se tipifican contra las personas protegidas por el derecho internacional humanitario? Se los voy a mencionar porque son casi los mismos los previstos en los crímenes de guerra. Asesinato, la toma de rehén, eso es un contexto de un conflicto armado no internacional. La tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la esclavitud, los trabajos forzados, eso no está dentro de los crímenes de lesa humanidad, los trabajos forzados, la violación sexual, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la esterilización forzada, la unión forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado, el aislamiento o reclutamiento indebido de personas en las fuerzas armadas o en grupos armados en contexto de conflicto armado. Por ejemplo, alistamiento o reclutamiento de niños, 14 años, 13 años, por ejemplo, eso está prohibido. Para el Perú no aplica, no se puede ni alistar ni reclutar niños, o sea, personas menores de 18 años, en ningún caso. Hay estados, el derecho internacional establece un estándar mínimo y es que los niños sí pueden ser reclutados o alistados en las Fuerzas Armadas, sí, pero a partir de los 14 años. Ese es el estándar mínimo. Sin embargo, el Perú se ha obligado a más. El Perú no puede alistar a ningún niño o a ninguna persona menor de 18 años. ¿Qué otros delitos hay? Deportación o traslado forzoso, experimentos en humanos, eso no es un crimen de lesa humanidad, es un crimen concretamente de guerra, no está en el catálogo que hemos mencionado. Extracción de órganos o tejidos o mutilación de miembros u órganos en seres humanos, también es un crimen de guerra concretamente, no está dentro de los crímenes de lesa humanidad. Aplicación de métodos de tratamiento, aplicación de métodos de tratamiento. Bueno, tiene que ver con aplicar métodos médicos no reconocidos oficialmente. Privación de acceso con las debidas garantías. Las personas que están en conflicto armado, sea un conflicto armado internacional o no internacional, eventualmente pueden caer en manos del enemigo, ¿cierto? Si es un conflicto armado internacional, soy prisionero de guerra. ¿Podrá someterse al prisionero de guerra a un proceso penal o un proceso? Depende. Si este prisionero cometió crímenes de guerra, sí. Pero por el solo hecho de formar parte de la otra parte en conflicto, no puede ser sometido a un proceso. ¿Me puedo entender? ¿Por qué? Porque eso es una garantía del derecho internacional humanitario. El solo hecho de que yo pertenezca al otro bando no significa que haya cometido una infracción. Simplemente esto forma parte del otro lado. Nada más que eso no significa una infracción. Salvo que ese prisionero de guerra haya cometido un crimen de guerra, cualquiera de estos. Lesión al enemigo fuera de combate. Obviamente, si ya mi enemigo está fuera de combate, está herido, no puedo imponerle más lesiones o causarle más daño. Esos son los delitos contra las personas protegidas por el derecho internacional humanitario. El segundo bloque se refiere a delitos contra el patrimonio y otros derechos protegidos por el derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son las figuras que están acá? Saqueo, destrucción, apropiación y confiscación de bienes. Conflictos armados se desarrollan necesariamente en un lugar específico. Entonces, por cualquiera de las partes en conflicto o beligerancia que entren a un lugar, están prohibidos de saquear, destruir, apropiarse o confiscar bienes de la población civil o de quien corresponde, salvo que haya una necesidad militar, pero en la medida de lo necesario. Esa es una gran acotación. No se pueden abolir derechos y acciones. O sea, yo no puedo llegar a un lugar en un contexto de un conflicto armado y decirle a las personas no tienen derecho a la vida. No se pueden abolir derechos. Tampoco se puede impedir a una persona que acceda al acceso a la justicia. Entonces, si tiene algo que reclamar ante el Congreso, tampoco se le puede impedir. No hay abolición de derechos ni acciones. Delitos contra operaciones humanitarias y emblemas. En el tercer punto, hay personas o operaciones humanitarias o emblemas que están especialmente protegidos. Por ejemplo, la bandera blanca, ¿cierto? La bandera de las Naciones Unidas, la figura de los cascos azules, ¿cierto? Que no forman parte de ninguna de las partes en conflicto. Simplemente son una parte neutral para proteger a la población civil o a los que están protegidos por el derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, por mencionar algunas.
a la figura de utilización indebida de signos protectores. ¿Cómo se llama esto? Han llevado derecho de persona humanitaria en el curso, ¿cierto? Perfidia. Perfil. Salgo con mi banderita blanca, me rindo. Ok, vienen a apresarme, saco el arma y lo mato. O en un conflicto armado internacional, por ejemplo, me pongo el uniforme de la parte contraria y camino como si yo fuera la parte contraria. Entonces llego a la base, pongo la granada y mato. Aquí. Eso está prohibido por el derecho internacional humanitario. En las películas de guerra que hemos visto varias veces, seguro, eso nos parece un acto de viveza, ¿no? Qué chévere, pero eso está prohibido por el derecho internacional humanitario. Algo que tienen que tener claro, y a partir de una frase coloquial, además, ¿no? Hemos escuchado varias veces que se dice en la guerra y el amor se vale todo, ¿cierto? Porque en el amor valdrá todo, pero en la guerra hay límites, porque eso es lo que hay que tener claro. Delitos de empleo de métodos prohibidos en la conducción de hostilidades, el cuarto. La idea de estos delitos, o sea, los agentes que cometen estos delitos tienen por finalidad ganar una ventaja militar. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer? Por ejemplo, amenazar a la parte contraria que tienen confinada a toda una población civil y que si no cumplen con rendirse, los matan. Por ejemplo, ese método está prohibido. ¿Qué más no pueden hacer? Impedir que los alimentos lleguen a determinada población donde esta parte en conflicto ha entrado en posesión. Otro método que está prohibido. O sea, la idea de estos delitos es evitar que una parte, el que comete el delito, gane ventaja militar con métodos prohibidos por el derecho internacional humanitario, como el que ya les acabo de mencionar. En quinto lugar están los delitos de empleo de medios prohibidos en la conducción de hostilidades. Es decir, ¿qué cosa no se puede utilizar? La idea de sancionar estos delitos es evitar daños mayores a los necesarios en un conflicto armado. Por ejemplo, no utilizar veneno o armas envenenadas, armas nucleares están prohibidas, balas que se abran o aplasten fácilmente en el cuerpo humano. Claro, si tengo una bala, ¿qué? Necesito matar. Me basta matar, te das un balazo en la cabeza antes de que la bala se inserte en tu cabeza y de pronto se abra en tu cabeza y explote toda tu cabeza, ¿cierto? O sea, no es necesario, o sea, es un daño mayor al que yo necesito. O sea, yo necesito matar a la persona. No estoy en conflicto armado, está permitido, necesito matarlo, pero ¿para qué te voy a causar daños daños mayores a que sea necesario un conflicto armado? Son las típicas balas Dum Dum. Gases asfixiantes, tóxicos o similares, cualquier líquido, material o dispositivo análogo. Uso de armas que causen daños superfluos, proyectiles, materiales o métodos de guerra que por su propia naturaleza causen daños superfluos, daños innecesarios. Definitivamente en la guerra está prohibido matar, pero hay que matar con determinada. Eso en general, no nos gane tanto el tiempo, eso en general son los crímenes de guerra. El sujeto activo, el que participa directamente en las hostilidades. ¿Todos son sujetos activos? Sí, claro, es el que participa directamente en las hostilidades. En un conflicto armado internacional será los que, digamos, representan a cada una de las potencias en conflicto. En un conflicto armado no internacional será agente del Estado, ¿cierto? Si es que el conflicto es del Estado con cualquier otro grupo beligerante o cualquier grupo beligerante que está en conflicto. Esos serán los sujetos activos. Y finalmente, el crimen de agresión. El crimen de agresión implica, en términos más sencillos posibles, hacer la guerra de manera injustificada a otro Estado. ¿Cierto? ¿Quién es el agente activo? Acá es cualquiera. Pero ese agente activo tiene una particularidad. Tiene que estar en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado. Pero en este caso concreto ponemos el Estado peruano, ¿por qué? Por lo siguiente. En el año 2010 se reunieron los Estados miembros o partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se reunieron para tipificar el delito de agresión. Porque cuando se adoptó en el 2008, en el 98, cuando se adoptó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el único delito que no se tipificó fue de agresión. Pero en 2010 se reunieron
y se tipificó el delito de agresión. Pero se hicieron salvedades. Dijeron, esto no entra en vigencia, o sea, no se puede aplicar para personas que son nacionales de otro estado. ¿Qué significa esto? Que si yo no puedo aplicar para nacionales de un tercer estado, sí puedo aplicarlo para mis nacionales. Esa fue la interpretación. Esto fue, de hecho, tomado, ese estudio fue realizado por el Instituto de Derechos Humanos y Democracia de la Universidad Católica, y de ahí se tomó este estudio, publicó Elizabeth Salmón. Entonces, por eso es que la tipificación del delito de agresión se refiere a aquella persona que está en estas condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción político-militar del Estado peruano. No de cualquier Estado, sino del Estado peruano. O sea, ¿a quién vamos a sancionar? A quien tenga precisamente esa condición de dirigir efectivamente la acción político-militar del Estado peruano. Esta persona tendría que planificar, preparar, iniciar o realizar un acto de agresión, es decir, contra otro Estado, herir a otro Estado mediante la fuerza, que por sus características, gravedad y escala constituye un uso de la Fuerza Armada contra la integridad territorial, la soberanía o la independencia de otro Estado y representa la violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe expresamente la guerra. Por eso existen medios alternativos para evitar la guerra, medios pacíficos. Perú pudo haber decidido o arreglado sus problemas entre la guerra con Chile para, en esta última diferencia por temas marítimos, sí, seguro que vamos a perder, pero antes de ir a la guerra, tenemos un medio pacífico para solucionar este conflicto. Fuimos a la Corte Internacional de Justicia. Este es el contexto en el que se comete el crimen de agresión. Importante el sujeto activo. Acá hay conductas específicas desde las cuales se perpetra el crimen de agresión, pero lo importante es que con esta conducta activa, lo que se tiene que hacer para que se cumpla con los requisitos de delito es que se viole la Carta de las Naciones Unidas y precisamente la prohibición del acto. O sea, si bien la guerra está prohibida, no significa que los estados no puedan iniciar la guerra. Es posible, pero hay requisitos que cumplir la Carta de las Naciones Unidas. Puede ser cualquiera, pero bueno, al menos por lo que yo entiendo, solamente sería un dirigente de Estado. Pero que tenga esas condiciones. Que tenga esas condiciones. Imagínense, de pronto yo me alzo contra el Estado peruano y digo, hay que hacer la guerra a determinado Estado. Pero como civil. Y tengo la posibilidad, me gané la confianza de los militares, de la policía, tengo la posibilidad. O sea, la idea es que esté en condiciones. Si no, el tipo penal se hubiera definido el presidente, el ministro. Y la idea no es que sea, puede ser cualquier persona, pero en tanto esté en estas condiciones. En la práctica, lo normal es que sea el presidente, ¿cierto? O el primer ministro de determinado estado que tiene relaciones parlamentarias. Sí, justamente el Estatuto de Kampala, ahí menciona la palabra cualquier líder, ¿no? Dice que cualquier líder que estando en condiciones de controlar dirigió efectivamente la acción. Porque no puede ser cualquier persona la que comete el crimen de agresión. El líder entendido, y justamente lo que ha hecho la coalición contra la Corte Penal Internacional, es que la definición líder en base a la práctica, por lo que ha habido en África, sobre todo en África, es que el líder puede ser un presidente, puede ser un dirigente, o puede ser alguien, la cabeza de un grupo beligerante, ¿no? Yo haría la pregunta más que todo, ¿y por qué no se colocó ahí la palabra líder en todo caso? Lo que pasa es que, como estamos en el Estado peruano y tenemos que redactar los libros penales conforme a nuestra tradición jurídica, el término líder está aquí. El término líder es una cualidad. O sea, no se olvide usted que lo que se hizo en Kampala es conglomera a muchos estados de diversas tradiciones jurídicas, no solo el Perú. No solo a países de tradición jurídica civilista. Entonces, el término líder es una cualidad, no necesariamente es un cargo. Entonces, a partir de ello es que se puso esta condición. Definitivamente quien esté en estas condiciones va a asumir el liderazgo de todo lo que tiene que hacer para quebrantar las normas fundamentales de las Naciones Unidas en relación de la guerra. Entonces, por eso es que no se estableció la palabra líder. Porque siguiendo la misma lógica de todo el código, el qué, el funcionario qué, el funcionario del público qué, o cualquier otra persona. Entonces, el término líder está implícito en esto. Es una cualidad el término liderazgo, más que un concepto jurídico, a pesar de que lo diga Kampala. Entonces, la forma de implementar el derecho internacional penal al derecho peruano tiene que ver
mucho con la tradición jurídica del Estado peruano. O sea, sin quebrantar ese estándar mínimo que prevé el derecho internacional, pero sí ajustando ese estándar mínimo del derecho internacional a nuestra propia tradición jurídica. Ese es el tema. Para cerrar, entiendo que ya terminó ahora. Entre otros, para cometer el crimen de agresión, puede ser cualquiera de estas conductas. O sea, la definición que hemos planteado en su momento es una definición general. Y a manera de ejemplo, se pone que ese crimen de agresión se puede cometer con cualquiera de esos actos. Bombardeo, bloqueo de puertos de costas de otro estado por fuerzas armadas, ataque por las fuerzas armadas contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas, etc. Se pone como ejemplo otros actos de agresión. Todos estos actos presuponen que han sido cometidas por una persona que está en condiciones políticas o militares de agredir, hacer una guerra de agresión contra otro estado, y presupone además en sí mismo ya un acto de violación de la Carta de Naciones Unidas de Prohibición de cada uno de estos actos. Agentes activos también, ¿no, doctor? ¿Perdón? Agentes activos también todo. No, o sea, el sujeto activo es esa persona a la que su compañero se refirió como líder. O sea, cualquier persona que esté en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar del Estado. Ese es el sujeto activo. Cualquier persona, pero que tenga esas cualidades. Y no cualquiera puede tener esas cualidades. Muy bien, eso es todo lo que tengo que presentar por el día de hoy. Muchas gracias.